Bueno, un saludo muy especial a todas aquellas personas que en esta oportunidad pues han sacado su tiempo para aprender un poco más sobre la sana doctrina de la gracia. Aquí vemos un grupo de personas y por allá, allende los mares, no sabremos nunca qué cantidad de personas pueden estar en esta noche pendientes a aprender más sobre la sana doctrina de la gracia. Yo estuve meditando ahí, buscando una dirección de parte de Dios a ver de qué te hablaba esta noche, y debido a inquietudes que tienen las mismas personas, yo me inquieté en hablarte de que la oración en el nuevo pacto de la gracia es totalmente diferente a cómo se hacía en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Entonces, hay algo que se llama asociación, patrón de asociación, y entonces lamentablemente la gente todavía hoy en día, y yo pudiera apostar a un gente de la iglesia que yo pastoreo por tantos años, todavía cuando oyen la palabra oración o oyen la expresión debemos orar o vamos a orar, todavía asocian o mal asocian la palabra oración o debemos orar o voy a ver si oro o ayúdame a orar con la palabra pedir. Y en el nuevo pacto no se pide nada. Y es un conflicto que tiene mucha gente y por lo cual yo he sido altamente criticado y atacado y blasfemado y todo lo que tú quieras decir por decirle a la gente que en el nuevo pacto no se pide nada. Inclusive te voy a decir hasta más, las cosas más importantes que tú pudieras encontrar en el antiguo pacto desde el principio no son como resultado de una oración de algo que se pidió. Por ejemplo, te voy a poner un caso claro que tú lo vas a entender. Y te lo voy a leer, vamos a leerlo, vamos a trasladarnos allá al principio, a Génesis. Vamos a trasladarnos al principio, a Génesis. Tú verás si es así o no es así. En el capítulo 2 de Génesis y versículo 18. Versículo 18, donde tú vas a notar que Adán, el primer hombre, no había más ninguno en la tierra, todavía no había hablado. O sea, no se registra que Adán había hablado, no había dicho ni papá, no había aprendido a hablar todavía, porque no tenía conciencia, no sabía de lo que iba a hablar, tenía lengua, pero no tenía conciencia. Y en el verso 18, mira lo que dice. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, yo presento ante tu consideración en qué momento Adán le pidió una mujer a Dios. Entonces, desde el principio, el patrón es ese, que Dios sabe, conoce lo que nosotros necesitamos y de acuerdo al tiempo Dios lo va supliendo. Entonces nunca ha sido la intención de Dios que sus hijos sean unos pedigüeños, porque de todas maneras cuántas cosas nosotros tenemos hoy en día que si tú sacas tiempo y te pones a enumerarlas, tú verás que te llegaron y tú nunca las pediste. Me refiero tanto a cosas buenas como a malas, porque si fuera por pedir, entonces todo el mundo pediría cosas buenas. Sin embargo, cuando te llega algo malo, ¿cómo fue que te llegó? No fue porque tú lo pediste. Entonces, ahí tú no ves a Adán orando, pidiéndole a Dios que le dé una esposa porque se siente solo, sino que Dios vio, mira, ahí lo dice, ¿ves?
El verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y todavía Adán no había hablado, no sabía ni hablar, y ya Dios estaba viendo la necesidad del individuo. Entonces, yo he sido muy atacado, inclusive por iglesias que se supone que estén sembrados en la gracia. Se han confundido y han dicho de que sí hay que pedirle a Dios. Esta noche nosotros vamos a, claro, no es para convencer a nadie, ¿no? Cada cual puede seguir haciendo. Yo voy a seguir como hasta ahora, recibiendo de parte de Dios lo que Él me da, ¿ve? Y creyendo, ejecutando mi fe. La gente está equivocado con el asunto de la fe. Fe no es creer, o fe no es lo que uno cree. Fe es actuar sobre lo que uno cree. Si tú no actúas, tú no tienes fe ninguna. ¿Ves? Tu fe es muerta. Eso es lo que habla la palabra. Entonces, fe no es lo que uno cree, sino actuar sobre lo que uno cree. Por ejemplo, otra cosa importantísima. ¿En qué momento tú viste que la gente, vamos a ir allí a Hechos capítulo 1, 2, perdón, 2. Hechos capítulo 2. Verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces ve, una vez más, esto era una promesa que Dios le había dado a la iglesia, que la iglesia ni existía, 800 y pico de años antes, que aparece en el libro del profeta Joel, en capítulo 2, verso 29, donde Dios a través del profeta Joel profetiza esto. Sin embargo, la gente pudieron haberlo oído de los labios de Joel y pudieron haber orado y pedido esto por muchos años. Sin embargo, eso no aconteció hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Mira Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Claro, si ustedes quieren seguir pidiendo, pues sigan pidiendo, pero yo he encontrado un camino más excelente. Capítulo 4, verso 4. Hablando aquí el apóstol Pablo sobre el Mesías. ¿Cuántos años tuvieron esta gente pidiendo el Mesías? Miles de años. Miles de años. ¿Cuándo apareció el Mesías? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Quiere decir que tú te puedes revolcar orando, tú puedes patalear orando, tú puedes arrodillarte, ponerte 2 garbanzos en cada rodilla para que te duela más mientras oras. Puedes pasar hambre, puedes ayunar, puedes vigilar, puedes declararte en desvelo, puedes ponerte 2 palillos en los ojos para no dormir una semana. Que hasta que no llegue el tiempo del cumplimiento las cosas no se van a dar, porque Dios tiene un reloj profético. Miren, si las cosas fueran a pasar por lo que la gente ora, tuviera todavía esto más revuelto de lo que está allá. ¿Ves? Porque la gente, dice la palabra, oído, que la gente, dice la palabra, no sabe pedir como conviene. Mira, Romanos 8, ven. Romanos capítulo 8, verso 26. Entonces, claro, todo este mensaje profético trastorna, porque sabemos que las iglesias toda la semana dedican un día para orar, y cuando tú vas a esos cultos de oración es un desastre, porque aquel pide una cosa, aquel pide otra, aquel pide otra, aquel pide otra, entonces nunca se ponen de acuerdo en lo que están pidiendo. Pero
yo quisiera aconsejarte, ¿no?, de que a partir de esta noche tú no asocies más la palabra oración o la palabra orar con pedir. Con pedir. A Dios no hay que pedirle lo que Él conoce que tú necesitas. Te lo acabo de demostrar ahí con Adán. Adán no había ni hablado, no sabía hablar. Y vio Dios que era necesario, que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le dio lo que el hombre necesitaba, que era una mujer. No tuvo necesidad Adán de pedírselo. Mira, Romanos 8, verso 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora tú observas ahí un punto y una coma. Quiere decir que te detenga. Te va a decir cuál es la debilidad. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si uno se pregunta, ¿y cuál es nuestra debilidad? Para eso está ese punto y esa coma ahí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Escucha, ¿qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Quiere decir que cuando la gente pide, no sabe lo que está pidiendo. Y por estar entretenido pidiendo lo que no conviene, porque ellos no saben, nosotros no sabemos lo que nos conviene. Si nosotros pedimos como nosotros creemos en esta mente tan trafucada como la tenemos y entretenida, mientras tanto Dios nos está supliendo lo que en realidad necesitamos, y por estar entretenido pidiendo lo que no conviene, no nos damos cuenta de lo que Dios nos suplió. Entonces, por causa de eso, no podemos ser agradecidos de lo que Dios nos está supliendo, oído, sin que nosotros se lo pidamos. Ahora, yo pregunto a los que ya estamos nacidos ya, ¿cuál de nosotros pidió a Dios que nos diera un Salvador? Y cuando tú naciste ya estaba, ¿verdad? Entonces Dios sabía que tú necesitabas un Salvador que derramara la sangre por cada uno de nosotros, y sin que tú se lo pidieras, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Salvador vino sin que nadie se lo pidiera, aunque se lo habían pedido por miles de años. No vino el Salvador hasta que Dios no tenía su reloj profético, y eso se cumplió. Mira. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, oído, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, cuando uno se pone a pedir, uno no pide conforme a la voluntad de Dios, uno pide conforme a la voluntad de uno. Y es por eso que entonces nosotros perdemos el tiempo, nos distraemos en eso, y sin embargo Dios lo que nos está mandando es hacer otra cosa. Ahí en Hebreos capítulo 5, verso 11, es lo que dice ahí. Dice acerca de esto, y si tú vas antes, comenzando desde el capítulo 4, vas a ver que Dios lo que está hablando es del reposo. La gente precisamente por eso es que pide tanto, porque no reposa. Reposa en aquel que sabe lo que uno necesita. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardo del griego es la palabra notros, quiere decir flaco, lento para entender. También se usa la palabra lerdo, se usa la palabra embotado, y también se usa la palabra atrasado. Atrasado. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, les va a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que
niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora escucha esto, apúntalo en tu cuaderno por ahí. La gente ora hoy, en el año 2011, como se llama el programa ese de Univisión, Ahora y Aquí, o Aquí y Ahora. La gente ora aquí, año 2011, y ahora, como si estuvieran allá, en los tiempos de Jesús. Porque entonces cuando tú le planteas esto, dices, no, pastor, pero la Biblia dice, pedir y se os dará. Pero ¿cuándo dijeron eso? ¿Quién dijo eso? ¿Y en qué momento dijo eso? Allá, de todo el sueño, mira, aquí está. Está allá en Mateo capítulo 7, creo que deja ver. Aquí está, mira. Mateo capítulo 7, verso 7. Entonces ubícate, por eso es necesario que tú conozcas dispensaciones. Y como dice un artista por ahí, dice, perdóname que te disculpe. Cuando tú me oigas a mí a repetir tanto lo de las dispensaciones, es que, querido hermano, bendecido, esa es la clave para tú poder entender este librito. Si tú te olvidas de las dispensaciones, se te forma un enredo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien el libro, hay que dividirlo. Yo sé que ahí dice en Mateo capítulo 7, verso 7, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ahora tú tienes que ubicar quién estaba diciendo eso, a quién le estaba hablando y cuándo se lo estaba hablando. Para empezar, encuentras que el que está hablando ahí es Jesús, que está vivo. Y para ti y para mí, otra de las cosas por la cual yo soy tan atacado, para ti y para mí Jesús vivo no valía nada, no servía para nada. Para ti y para mí tenía que estar muerto, crucificado, sangrante, destruido, destrozado, y resucitado y ascendido a los cielos. Si no, no servía para nosotros, para que yéndose Él nos enviara el Espíritu Santo. ¿Viste? Pero ahí Jesús está vivo, le está hablando a la gente de su época, no a ti. Es una dispensación llamada ley. Mateo no pertenece al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, eso es ley. La gracia comienza después que Él muere y resucita y asciende a los cielos. Entonces, tú no puedes orar ahora aquí y ahora, como si tú estuvieses allá en los tiempos de Jesús, como si Él no hubiese muerto por ti. Por eso después que Él muere y resucita, entonces Él dice, bueno, de ahora en adelante, en mi nombre ustedes harán todas estas cosas. Ya no dice más, pedir y se os dará como unos mendigos, como unos pedigüeños. Ya lo que dice ahora, en mi nombre. ¿Por qué? Porque cuando Él está diciendo aquí, pedir y se os dará, oído, su nombre todavía no ha sido probado. Su nombre no ha sido probado todavía, de acuerdo a la propia palabra, Él no tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué es que Dios le da a Él un nombre que es sobre todo nombre? Vamos a verlo en Filipenses 2. Ven con el dedito. Filipenses capítulo 2, verso 5. Y esto atrasa mucho a la gente. Te digo, nosotros tenemos una iglesia ya un poquito bastante madura. Y dentro de la iglesia que yo pastoreo, gente que empezaron con nosotros hace años, todavía cuando tú le hablas de oración, su asociación, porque es que ha sido mucho y es mucho todavía, su asociación es, ay, que tengo que pedirle a Dios. Como si Dios no supiera las cosas que tú necesitas. Claro, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer porque todo aquello que uno hace produce un resultado, toda acción produce un resultado. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, lo económico hay que sembrar. Para entender hay que leer la palabra. Si tú no lees, tú no puedes entender. ¿Cómo vas a poder entender? Filipenses 2, verso 5, dice, haya pues en nosotros este sentir o este conocimiento que hubo también
en Cristo Jesús. O sea, que nosotros entendamos como Él entendió. Oído. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, se despojó. Quiere decir que para hacer lo que Él hizo, Él renunció por un tiempo a su divinidad. Renunció. Porque si Él hubiera hecho lo que hizo, como Dios no hubiese tenido valor ninguno. La palabra dice que por un hombre entró la muerte, pues por otro hombre tenía que entrar la vida. O sea, no podía ser Dios haciendo las cosas, sino eso no hubiese tenido valor ninguno. Entonces Jesús, la unción que está en Jesús se despoja. La palabra en el griego es se hace una kenosis, se vacía de esa divinidad para hacer un trabajo como hombre, algo que si no hubiese sido por la unción él no lo hubiese podido hacer, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oído, por lo cual, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, hasta que Él no fue a la muerte, venció la muerte y resucitó, el nombre de Jesús no tenía el poder que tiene ahora. Entonces, claro, antes Él no había muerto, no había una herramienta de parte de Dios en la cual nosotros ellos poder orar y actuar en autoridad, sino había que pedirle a Dios porque no había más ningún recurso. Pero después que Jesús se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y venció la muerte, y venció el diablo, y venció el pecado, y venció la enfermedad, y lo venció todo, y como no hubo nada en contra de él que pudiera mantenerlo en la tumba, resucitó al tercer día, viste, con cuerpo glorificado, y atravesó las paredes, y dijo, dame acá un pescado, y dame acá un pedazo de pan, y yo no soy un fantasma, sino que he alcanzado la plenitud de Dios, soy cuerpo glorificado, y lo vieron ascender en una nube. Cuando ya él venció en esa manera, entonces ya Dios le dijo, te doy un nombre que es sobre todo nombre, pero antes no lo tenía. Entonces tú no puedes, tú tienes que ubicar en qué época tú vives, en qué tiempo tú vives. Tú no puedes orar aquí y ahora como oraban la gente que estaban ahí en los tiempos de Jesús, porque cuando tú Jesús te atrasas 2000 años, y así está la mayoría de la iglesia. Y para pena mía mismo lo digo, gente de la iglesia que yo pastoreo, gente que han estado bajo nuestro ministerio por años y años y años y años, ahora han venido ellos a caer en esa confusión de volver otra vez a hacer cultos de oración y a estar pidiéndole a Dios cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos. Entonces dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas, oído, de los que están en los cielos. Ahí no hay ángeles, querubines, serafines, que no se doble esa rodilla. Y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ese nombre que tú lees ahí en Filipenses, tú no lo encuentras en Juan, ni en Mateo, ni Lucas, ni en Marcos. ¿Por qué? Porque tú no puedes orar aquí como si estuvieras allá. O sea, apunta eso ahí, mira. La gente ora, ahora es aquí o aquí ahora, como si estuvieran allá en los tiempos de Jesús, sin entender de las veces que Jesús habló en futuro. O sea, ahí hay lo que acabamos de leer en Hebreos 5. Tenemos una iglesia atrasada mental. Después de tanto tiempo todavía están en los primeros rudimentos. ¿Por qué están en los primeros rudimentos? Porque quieren operar y quieren orar como se operaba y se oraba en los tiempos de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es que oran. Yo conozco pastores que eso lo tienen ellos en sus devocionales todas las mañanas. Y antes de abrir los cultos por las noches o los domingos, eso es lo que zumban ahí, eso es lo que rezan ahí, porque eso no es otra cosa, una vana repetición de ¿cómo se llama? De algo que fue un modelo.
Entonces, vamos a mirar un poquito ahí en Romanos 8, ¿ven? La oración aquí en la gracia es para gente madura, no es para gente pedigüeña. Entonces, claro, yo entiendo que la oración en la gracia es una oración donde de verdad tú tienes que ejercer tu fe, donde de verdad tú tienes que ejercer tu reposo, donde de verdad tú tienes que ejercer tu confianza en Dios y de verdad que tú puedes entender que aquel que te llamó y te predestinó, te bendijo con toda bendición desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? La gente se siente más cómodo con estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, aunque no reciban nada y pierden su tiempo en eso. Entonces, ahí hay algo que es muy importante. Romanos 8, lo que acabamos de leer en verso 26, vamos a leer ahora hasta el 28, dice, de la igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si ahora yo te preguntara, ¿cuál es tu debilidad? No saber orar como conviene. Entonces, si tú no sabes, ni yo tampoco, orar como conviene, ¿para qué oras en esa manera? Pastor, ¿y qué hago? Bueno, pero ahí, pastor, entonces no oro. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo eso. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahora, esto es lo que yo estoy diciendo. Pero el Espíritu, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemidos indecibles quiere decir dialecto que es inexpresable ni entendible a la mente humana. Son lo que Pablo habla en 1 Corintios 14. Vamos a ir un momentico ahí, después regresamos ahí. 1 Corintios 14. Son las lenguas del Espíritu. Eso es del nuevo pacto de la gracia. Tú no lo encuentras en más ningún lugar. Desde Génesis por allá hasta Malaquías, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan, tú encuentras lenguas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se había manifestado, no podían haberla. Después que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos, entonces se cumplió lo que él mismo dijo. Es necesario, a ustedes les conviene que yo me vaya y cuando me fuere les enviaré otro Consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ese os guiará ¿a qué? A toda verdad y toda justicia. Es 1 Corintios 14. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿ves? Que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, como en muchos lugares hay un desorden dentro de las iglesias, que el pastor está predicando y por allá se levanta un loco, una loca por allá a hablar en lenguas. Eso es un desorden, ¿ves? Porque las lenguas no es para hablarle a los hombres. La profecía o género de lengua sí cuando hay interpretación. Y cuando es para Dios decirnos algo que nosotros no sabemos. O sea, nadie puede interrumpir un mensaje de un pastor que tenga el conocimiento de la palabra para decirle, soy yo, Jehová, para decirle, yo estoy aquí. O sea, para eso no hace falta que nadie hable en lengua, eso lo sabemos nosotros. ¿Ves? O sea, se pasa eso cuando en un orden establecido donde el pastor que es el egomai, el líder de esa congregación, da la autorización, da el permiso porque es un profeta o una profetisa probada, que el pastor no sabe que va a venir con cuentos, ni bochinches, ni chismes, sino que es un mensaje de parte de Dios probado, que el pastor lo ha pesado en la balanza, entonces el pastor retira a él, ¿ves? Su participación voluntariamente. El espíritu que está en el pastor se sienta un momento para darle paso al Espíritu Santo en la otra persona, porque no puede haber un boxeo ahí del Espíritu Santo allá, del Espíritu Santo acá, a ver quién grita más y quién se oye más alto. Es que lo que vemos en todos esos lugares por ahí, a falta de un conocimiento. Cuando se habla en lengua, no se habla a los hombres, se habla a quién, sino a Dios. Y eso es lo que tú necesitas, así es que tú debes orar, ¿ves? Así que tú debes orar, pero para esto hay que sacar tiempo, porque bueno, yo pienso que estoy hablando de la gente que su estilo de vida es un estilo de vida cristiano.
que de vez en cuando les regalan por lo menos medianoche, se regalan ellos medianoche y después que se apagan todas las luces, se buscan un rincón allí y se ponen a hablar con Dios, ¿no? Dicen, ¿por qué dice? Dice, mira, sino a Dios, ¿pues qué? Pues nadie qué. Cuando ahí dice nadie, el primero que se tiene que poner es uno. Porque lo bueno que tiene la lengua en el espíritu es que tú no entiendes lo que tú estás diciendo. Por eso tú ni la puedes razonar, ni puedes decir, pero eso que está intercediendo el espíritu por mí, a mí no me conviene. Pero si en un final tú no sabes pedir como conviene, entonces déjalo a él, porque mira, Romanos 8 otra vez. Ven. Romanos 8. Si hay algo en ausencia hoy en día en la iglesia es esto, y los dones y las lenguas es para este tiempo, es para la iglesia, eso no existió nunca antes, nada más que el nuevo pacto de la gracia. Sin embargo, tú te pones a conversar con pastores de gracia y que de gracia, y de esto, mira, la iglesia no está ajena totalmente a lo que es las lenguas del espíritu y todo esto. Mira lo que dice aquí, y lo vamos a ver en un paralelismo ahí con lo que acabamos de leer en 1 Corintios 14. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué te dije que quería decir gemidos indecibles? La palabra del griego es alaletos. ¿Qué quiere decir? Que son palabras no entendibles para la mente humana. ¿Qué leímos en 1 Corintios 14? Que el que ora en el Espíritu, ¿quién? Nadie lo entiende, porque no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Viste? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, oído, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo se mete ahí en la voluntad de Dios y conociendo la voluntad de Dios, que ni tú ni yo la sabemos, aló, ¿ves? Entonces intercede por nosotros. Por ejemplo, Jesús decía, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Quiere decir que la voluntad de Jesús era una y la del Padre era otra, ¿viste? Entonces ahí vemos de que el Espíritu Santo se mete a la voluntad de Dios, la conoce y entonces intercede por nosotros de acuerdo a esa voluntad. Cuando nosotros vamos a orar, la mayoría de la gente que lo que hace es pedirle a Dios cosas que ya Dios sabe. Verso 28. Y aquí entonces sí, un versículo que es muy conocido, pero muy mal interpretado, porque va junto con los que acabamos de leer, que es el 28, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando oramos diferente al propósito de Dios, las cosas no nos pueden ir, no nos pueden obrar para bien, pero todas obran para bien, ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que se meten en ese cuadro del 26 y del 27, de que no se ponen a estar pidiendo cosas que ellos no saben ni lo que son. Filipenses 4. Usted separe su tiempo de calidad, busque su rinconcito, pone a declarar la palabra. Ahora vamos a entrar en la parte de una de las, ¿cómo se llama? De las posturas que debemos tener en el momento, vamos a llamarlo, de oración. Esperando que tú ya no asocies más eso con estar pidiendo. En Filipenses 4, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino, o sea, que en vez de estar afanosos, no he oído
por ahí está de moda algo que se llama oración fuerte. De la gente de la Rosa Bendecida, los de Pares de Sufrir, tienen un culto a la semana que se llama oración fuerte. ¿Será que ahí gritan mucho, no? Para que Dios los oiga. Dice, por nada estéis afanosos, sino en vez de estar afanosos, sean conocidas vuestras declaraciones. Donde dice petición, entienda declaraciones. Delante de Dios, en toda súplica y ruego con acción de gracia. La palabra que usa ahí, súplica, es la palabra iketeria. Iketeria, y ruego es la palabra disis, que quiere decir paraclesis o intercesión. Es el mismo principio. Ahora observa ahí lo que dice la acción de gracia. Acción de gracia es como resultado de que uno estuvo delante de Dios, permitió que el Espíritu Santo intercediera por uno, y aunque uno no entendió, oído, escucha, esto es para gente madura, aunque uno no entendió lo que uno habló, uno está confiado de que Él, que intercede conforme a la voluntad del Padre, sabe pedir como conviene, y después que uno terminó, uno dice, gracias, recibo. La gente madura. Gracias, recibo. Ah, pastor, pero ¿cómo yo voy a dar gracias por algo que yo no entendí? ¿No acabamos de leer que Él sí sabe interceder por ti conforme a la voluntad del Padre? Entonces tú confías en eso, porque eso es la fe, actuar sobre algo que tú has creído. Tú tienes que creer de acuerdo a lo que dice ahí. Tú no puedes creer de acuerdo a lo que te enseñó tu abuelita. Bendición, abuela. Dios te bendiga, hija, y la Virgen. Eso se acabó. Y los cultos de eso de oración, de las iglesias, las listas de oraciones de este tamaño, eso se acabó. Estamos en un nuevo pacto llamado gracia, y conforme a la gracia. Regresemos ahí una vez más a 1 Corintios 14. Se ora así. Porque el que habla en lengua, estoy leyendo 14:2. Tú sabes que yo he notado en la gente que conoce gracia que son la gente que menos ora. Los religiosos por lo menos separan más el tiempo, aunque lo que hablan son disparates, pero separan más el tiempo, respetan más ese espacio de la oración. La gente que conoce gracia son unos graciosos. No saben aprovechar lo que es gracia. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterio, lo que está escondido. Entonces después dice, el que profetiza, habla a los hombres. ¿Ves? Ya ese es el que predica, el que profetiza. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿qué hace? A sí mismo se edifica. Eso es lo que tú buscas, es separar tu tiempo. Y entonces, claro, tienes que separar tiempo para eso, para estar en reposo delante de Dios. Uno empieza ese periodo de tiempo dándole gracias a Dios, adorando a Dios, adorando a Jesucristo, adorando al Padre, y con tiempo suficiente para que esas lenguas, pastor, ¿dónde las aprendo? ¿Las compro en la librería? No, eso no se aprende, eso se recibe, eso uno confía. Ay, pastor, pero me vienen pensamientos de palabras que yo no las entiendo. Esa es la idea. Porque el día que las entiendas, ya entonces tú vas a querer controlarlas tú. Entonces vas a querer decir, no, eso no lo voy a orar porque no creo que me gusta eso. Entonces ya el patrón o el propósito de Dios deja de cumplirse. La idea es de que tú estás creyendo que tú estás en el hueco de su mano, de que tú has separado tiempo para estar con Dios, para estar en la presencia del Espíritu Santo, de que lo que venga a tu mente no es del diablo, sino es de Dios, y eso tú lo vas a hablar confiadamente y en reposo, sin estar afanoso, para que el Espíritu Santo, a través de usar tu lengua, interceda
delante de la voluntad del Padre por ti. Cuando tú terminas, entonces tú dices, gracias, acción de gracias, recibo que es así. Recibe que es así, ¿qué? Lo que el Espíritu ha orado. Esa es la oración del pacto de la gracia. Esa es la oración del pacto de la gracia. No es otra. Claro, que a la gente le es más fácil estar todos los domingos en la majadería de que otro le ponga las manos y oren por él. Total, no reciben nada porque es un vicio semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Pero esa es la oración del pacto de la gracia. Mira el verso 5, 1 Corintios 14. Te va a ayudar a ser menos carnal. Dice, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lengua. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Pero más que profeticéis, ¿ves? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora mira, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién ora? Mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Así es que es la voluntad del Padre. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. O sea, Pablo pone su medida ahí. De que esa es la forma de orar en la gracia conforme a la voluntad del Padre. Ahora, vamos a ir un momentico a Filipenses 4 otra vez. Tienes que ahí luchar contigo mismo, no dejarte vencer por esa mala costumbre. Señor, mira a mi hijo. ¿Tú crees que Dios no lo está mirando? Cuando la palabra de Dios dice que los ojos de Dios rodean toda la tierra, Él lo mira todo, Él lo ve todo, pero a lo mejor tu hijo ya es mayor de edad y Dios no interviene con el libre albedrío de la gente. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas mis declaraciones delante de Dios en toda declaración y ruego, súplica con acción de gracia, y a consecuencia de esto, mira lo que va a pasar. Tú no lo has experimentado, experiméntalo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es cuando tú oraste y aunque tú ves que el problema quizás está ahí todavía, tú te levantas de ahí con el convencimiento de que la oración que el Espíritu hizo a través de ti es la correcta, conforme a la voluntad del Padre, y a consecuencia de esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi conciencia, mi mente, mis pensamientos en la unción que está en Jesús. Es a consecuencia de eso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso ocupamos nuestra mente. Ahora vamos a la otra parte de la moneda, que es Efesios 6. Vamos ahí un momentito. Efesios capítulo 6. Lo viste allí. Antes de ir ahí, vamos a ir un momentico a Éxodo 2. ¿Ven? Éxodo capítulo 2. Verso 21. Dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena,
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahora, ahí en Éxodo 12, verso 40, para que entendamos eso que pasó allí. Éxodo 12, verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Quiere decir que entonces Dios es un Dios sumamente perverso, que esta gente estaban gimiendo y estaban llorando, y Dios se tardó oyéndolo, viendo el sufrimiento de lo que ellos están pidiendo, 430 años. No, que no es así, que Él se acordó del pacto que había hecho con Abraham, y cuando se cumplió el tiempo, vamos a leerlo en Génesis. Génesis, capítulo 15. A ver si esto sucede porque ellos gimieron y pidieron, o porque Dios había hecho un pacto y se cumplió el tiempo. Capítulo 15 de Génesis. Vamos a leer el verso 11. Dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. O sea, cuando hay el cuerpo partido, sangre derramada, eso es señal de ¿qué? De pacto, de que Dios está haciendo pacto con la persona que está matando las aves. Verso 12, más la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Dios dijo a Abraham, oído, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida ¿cuánto? O sea, que cuando Dios intervino allí no fue porque Él, no fue a causa de que ellos estaban pidiendo, Señor, que mira que los egipcios nos están maltratando, mira que nos tienen de esclavos. No fue por eso, sino porque llegó el tiempo. Bueno, vamos a leer otra vez Éxodo, ¿eh? ¿Cuántos años le dijo Dios a Abraham que iba a estar oprimida su generación? 430 años. Vamos a ver aquí en Éxodo. Éxodo 2, verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Verso 24 del capítulo 2, con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuántos años? 430 años. O sea, que esto que pasó aquí no fue porque Dios los oyó ni ellos pidieron, sino porque se cumplió el tiempo, aunque no hubiesen gemido, no hubiesen pedido nada. Génesis 21. Génesis 21. Tú ves a José en algún lugar diciéndole a Dios que le dé un sueño. Soñó un sueño. Tú ves a José diciéndole a Dios que me tiren a la cisterna. Sin embargo lo tiraron. Tú ves a José diciéndole, ay Señor, manda una tropa de camellos. Sin embargo llegaron los camellos. En Génesis 21 dice, visitó Dios a Sara como había ¿qué? Dicho. E hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces la gente quiere torcerle el vaso a Dios, diciéndole a Dios, es que la verdad que a mí no me cuadra, no me
no me llama la atención esto que tú has planificado para mí. Yo voy a orar, a pedirte para yo enseñarte y yo poderte ubicar bien a ti, para yo poderte dirigir bien, a ver cómo es que tú ahora vas a hacer las cosas ahora en adelante, porque hasta ahora no te ha salido la cosa bien. Entonces, esto o te crea una frustración enorme o te crea un reposo. Una de dos. O te revienta peleando con Dios y siempre vas a perder, o te crea un reposo de tú saber que si tú te metes ahí, de verdad, tú puedes entonces decir, Dios está en control de mi vida. Pero si tú te pones a entretenerte, a estar pidiendo, entonces tú no puedes decir, Dios está en control. Tú ves a Abraham diciéndole a Dios, ya me diste a Isaac, ahora pídeme lo que te lo voy a dar en sacrificio. Tú ves a Moisés diciéndole a Dios, aparécete en la zarza ardiente. Pero cuando Dios te va a hablar, tú no tienes que decir que te hable. Él te interrumpe el sueño, te interrumpe la comida, te interrumpe donde estés, y viene y te habla y te dice lo que te va a decir, porque llegó el tiempo de hablarte lo que te va a hablar. Antes no. Por eso la gracia es tan tremenda, porque todo te lo muestra en pasado, todo hecho. Ahora vamos a leer la otra parte de la otra cara, un momentico ahí, para ponerte al día en Efesios 6, de que tú tienes que entender también de que tú estás rodeado de un grupo de gente, de que no está en este conocimiento, y que entonces sí, ni Satanás ni sus demonios están muertos, están ahí todavía, y su trabajo es influenciar la mente de esa gente para que te estorben a ti. Es tu trabajo, tú tienes un trabajito que ahí hacer, este es constante, este es sin reposo, vaya. Efesios 6, verso 11. Este es sin reposo. Cuando Abraham allá le dio los diezmos a Melquisedec de todo, que no le pidió nada a Dios, le dijo a Dios, ¿qué me darás? Y él quería un hijo, pero le dijo, ¿qué me darás? Entonces Dios le dijo, te voy a dar lo que tú necesitas, que es un hijo. Efesios 6, verso 11. Entiende esto, tú tienes que entenderlo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza, 1000 veces yo lo he compartido, del griego es la palabra metodía, que quiere decir mentira que vuelan en los aires. Los demonios no están muertos, están sujetos a aquel que los sabe sujetar. Entonces la gente que los rodea a uno, que no está en esto, como estás tú esta noche aquí, que viniste cansado de tu trabajo durante todo el día, de tus negocios, y de todas maneras quisiste venir a sentarte a recibir un poco más de conocimiento. La gente que allá allende los mares a veces viajan hasta 2 horas a un café internet para ¿cómo se llama? Estar pendiente al conocimiento, para ellos crecer en la gracia de Dios. Pues tenemos que entender que la gente que nos rodea, que no estamos solos en este planeta, no está en esto como nosotros. Entonces nosotros no estamos solos en el planeta, tenemos que lidiar con otra gente, gente de la calle y gente dentro del círculo familiar y gente que se nos acerque y gente en los negocios y gestiones que tenemos que hacer gubernamentales, etcétera, etcétera. Y esa gente no están en esto y esa gente influencias reciben en su mente para entorpecerte a ti. Entonces esto sí es sin reposo. Esto es constantemente, tú tienes tus situaciones y entonces de la forma en que tú tomas autoridad en el nombre que es sobre todo nombre y destruyes y cancelas y reprendes y desatas toda influencia negativa del diablo en la mente de fulano de tal que con el cual tú tienes que negociar mañana. Y si tienes que negociar pasado, eso tienes que hacerlo todos los días. Every day. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a negociar con ese Perico Pérez y de momento tú enviaste esa palabra y salió con alegría. Y la palabra de Dios dice que cuando esa palabra sale con alegría, los montes y collados levantan canción y los árboles del campo dan palmadas de aplauso. Y tú cogiste y mandaste esa palabra
y cancelaste y destruiste toda influencia contraria en la mente de Perico Pérez, y tú llegaste ahí y negociaste con Perico Pérez, pero después pasaste 3 días sin hacerlo, y llegaste un día de momento y dices, coño, ¿y qué le pasó a Perico Pérez? Que a Perico Pérez lo influenciaron de una forma negativa para entorpecer tu labor. Entonces, como Perico Pérez no está en esto, tú tienes que influenciar con la boca en la mente de Perico Pérez, enviando la palabra y destruyendo toda influencia satánica, toda mentira que huele en los aires. Tú tienes que entorpecerla, destruirla, romperla en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora tú no puedes decirle, ay, papá Dios, que cuando yo llegue allá, Perico Pérez esté de buen humor. No, pierdes el tiempo. Tú tienes que tomar autoridad, decir, Padre, en el nombre de Jesús. Y dices, una vez más, porque Perico Pérez es un personaje que tú tienes que ver constantemente. Hay otros que no, pero hay otros que sí. Una vez más, en el nombre de Jesucristo, yo envío la palabra y cancelo, destruyo toda mentira que huele en los aires, toda influencia satánica en la mente de Perico Pérez. Y yo declaro que toda decisión va a mi favor y el favor de Dios está para mí. Y yo ato, yo humillo y yo declaro obediencia, Perico Pérez, a tu palabra, porque yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Entonces tú llegas allí y puedes lidiar con Perico Pérez. Si tú no lo haces así, hermano, te auguro no mucho éxito, porque de eso está lleno el asunto. Efesios 3. Tienes que hacerlo siempre. No estamos, ¿cómo se llama? Solo en el planeta. Efesios 3, verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que declaramos o entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? En nosotros. A ti se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, ¿qué te vale estar diciendo? Yo soy un bendecido, yo soy una piedra viva, yo soy más que vencedor, yo estoy justificado. Yo soy la justicia de Dios. Ya yo estoy glorificado, ya yo estoy en el hueco de su mano, y a la hora de tú ser todas esas cosas, no eres capaz de tomar autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús y pararte en tu lugar bien firme y romper toda acechanza y toda mentira que venga en contra tuya a través de la gente. De nada hace con el cliché ese, bendecido, bendecido, piedra viva. Y tú ves a la gente que no toman autoridad, tienen como una autoestima muy baja. Entonces, todo eso de bendecidos, piedra viva, es un cliché. Es un cliché, no les ha funcionado como debería funcionarle. Una última cosita. Y nos vamos, segunda de Pedro. Hay que sacar tiempo. Esto no se resuelve yendo a la iglesia el domingo para que aquel te ponga las manos. Segunda de Pedro. Esta es la oración del nuevo pacto. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿fue porque él dijo voy o porque le dijeron ven? Tú puedes orar queriendo ir, si no te dicen ven, no te metas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mira si esto se te puede hacer vida. La gracia, todo ya está en pasado, hecho. Como todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo te van a ser dadas?
por su divino poder mediante el conocimiento. Si no tienes conocimiento, las cosas pueden estar ahí, tú nunca podrás accesar. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué hay que poner? Diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. La palabra virtud quiere decir demostración. Fe no es creer, es un error que ha enseñado la religión. Fe es actuar sobre lo que uno ha creído. Si tú has creído que tú de verdad eres un bendecido, tú tienes que actuar como un bendecido. Añadir a vuestra fe demostración, a la demostración conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista como muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la persona opera como si no le hubiesen perdonado los pecados y que no tuviera derecho a nada. Tiene la vista corta. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, oído, porque de esta manera, ¿de cuál manera? De esta manera, la que acabamos de leer, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entramos al reino, pero hay gente que entra de una forma escasa. Y aquí dice que de esta manera, poniendo en función esto, ¿cuál cosa es mi fe? Actuar sobre lo que yo creo. Porque de esta manera a mí me será otorgada amplia, no estrecha, sino amplia y generosa entrada en el reino. Amplia y generosa, amplia y generosa, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si yo fuera un pastor evangélico de esos religiosos, te diría, pasa al frente, respira que yo te soplo para que recibas el Espíritu Santo. Pero no, ya eso está en ti, ya tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, pero ahora tú tienes que separar tiempo, ahí tranquilo. El problema es que la gente no le permite al Espíritu Santo interceder y fluir a través de ellos porque pasan el tiempo pidiendo y el Espíritu Santo diciendo, oye, si te callara para yo hablar, si tú te callas, yo hablo, si tú te callas, yo intercedo, porque estás ahí hablando una cantidad de disparates que es increíble. ¿Y cuántos años llevan la gente pidiendo lo mismo y no lo reciben? ¿Por qué? Porque no se trata de pedir, se trata de declarar. Bueno, una vez más le volvemos a decir a la gente que nos ven por allá, gracias a Dios recuperamos todos los nombres que misteriosamente se habían extraviado. Pero si usted recibe algún correo electrónico de personas que usted no conoce, entienda que no es que nosotros se lo hemos facilitado ni vendido. Pastor, claro, es que aquí en Estados Unidos, yo no sé, en otros países se acostumbra, por ejemplo. Esta noche un hermano me acaba de preguntar, pastor, ¿cómo será que un ministerio de unos judíos me mandan una carta diciéndome que le mande una ofrenda para salvar a Israel si yo a esa gente no las conozco? Entonces yo le pregunté, ¿algún otro ministerio a ti te manda correspondencia? Me dijo, el único ministerio que a mí me manda correspondencia es Benny Hinn. Listo, ese se la vendió a los otros. Por eso se vende igual que los bancos, le venden a las tarjetas de crédito y a ti te llega con tu nombre, tu dirección, una postal que si quieres crédito es porque aquella tarjeta se la vendió a los demás. Pero nosotros no vendemos nuestros contactos
Así que si a usted le llega un correo de persona que usted no conoce, entienda que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, será hasta el domingo lo que nos ven en vivo. Ya prontico vamos a dar la instrucción de subir al streaming lo que llevamos poniendo detrás, pero vamos a ir mientras tanto manteniéndonos en vivo ahí para obligarte a hacer sintonía. Así que bendecido eres. No se olviden de aquellas personas que nos ven en otros países, que esto es muy costoso y necesitamos, esto no es que necesitemos, vamos a nosotros a seguir haciendo el esfuerzo, pero un día puede ser que a causa de que todo el peso está en nosotros, la embajada está sobre nosotros y enviamos embajada para muchos lugares, no le cobramos nada a nadie, ni correo, ni nada, pero un día puede estrangularse, porque nuestro primer compromiso es las necesidades locales. Entonces usted no permita que se estrangule y usted sea el perjudicado, sino que usted, así como usted recibe la palabra, usted también dice, bueno, ya yo no estoy yendo a la iglesia que iba antes, donde ponía mis diezmos allá. Si ahora tú te estás alimentando aquí, pues aquí que lo debes poner. No es colaboración que estamos pidiendo, no es ayuda tampoco, sino que no es bueno para ti sentarte ahí a recibir un conocimiento y después cruzarte de brazos y no hacer el intercambio como se debe hacer. Porque puede llegar un día que tú mismo te estrangules y no te llegue la embajada, porque nosotros estemos estrangulados, porque todo el peso económico nos cae a nosotros. Así que bendecido eres, y a sacar tiempo para que el Espíritu Santo interceda por nosotros como conviene, de acuerdo a la voluntad del Padre. Adiós.